Derechos desde la práctica. Hola, estamos con Raquel Asensio. Ella es coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, quien junto con el Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llevó adelante el litigio que se conoce como el caso Erika Borda, en el cual se reclamó al Ministerio de Trabajo y también a 3 empresas de transporte de colectivos la incorporación de mujeres a su planta de empleados. Erika Borda trabajó como chofer en la línea de colectivos 140 de 1999 a 2010, año en el que la despidieron sin justa causa. La mujer intentó conseguir trabajo en otras líneas, pero pese a cumplir con los requisitos solicitados, ninguna de ellas la contrató. En muchos casos admitieron que era por cuestiones de género. Ante esta situación, Erika acudió a la Defensoría General de la Nación, que le brindó patrocinio jurídico para iniciar un amparo contra el Estado Nacional y contra 3 empresas de transporte. Por un lado, reclamaron la protección de un derecho subjetivo, el de no sufrir discriminación en los procesos de selección de personal para desempeñarse como chofer de colectivos. Por el otro, y desde un enfoque colectivo, solicitaron que las empresas readecuaran sus políticas de contratación y selección de personal, de forma tal que cesaran con las prácticas discriminatorias y contraten mujeres hasta alcanzar un cupo femenino. Además, se demandó al Estado para que ejerza sus funciones de fiscalización y sanción y adopte las medidas necesarias para erradicar la discriminación del sector. Me gustaría, si podemos charlar un poquito en relación con cómo se construyó el caso. Quizás acá, para encuadrar un poco más el debate, habría que rescatar que estamos hablando, por un lado, de un litigio que tuvo una dimensión individual y una dimensión colectiva. No sé si nos podés contar un poquito cómo manejaron estas 2 agendas y cómo trabajaron en la construcción de la prueba de las 2 cuestiones, de las 2 dimensiones. Sí. Tuvimos un tiempo bastante extenso de preparación del caso en lo que es la demanda, que era una demanda compleja, justamente porque tenía la dimensión individual y también la dimensión colectiva, porque íbamos contra empresas, contra 3 empresas, pero también contra el Estado Nacional, que tenían distintas obligaciones y distintas acciones u omisiones que invocábamos para alegar la falta, digamos, en la demanda, y con respecto a la prueba. En cuanto a la prueba individual, nosotros teníamos una asistida que ya tenía un currículum con un desempeño de 12 años en una empresa como chofer de colectivo, con lo cual podíamos acreditar que era una persona que tenía los requisitos que son exigidos, que contaba con experiencia, que no podía ser alguna de la falta de estos requisitos formales los que le impedía el acceso al empleo. Por otro lado, ella nos había contado que había ido a varias empresas a pedir trabajo, a dejar el currículum, y que se encontraba con la negativa de recibirle el currículum, o que se lo recibían, pero incluso cuando se lo recibían le decían, pero no contratamos a mujeres, ¿no? Advirtiéndole que era una pérdida de tiempo. Entonces, por un lado, cuando decidimos avanzar con esta doble dimensión individual y colectiva, preparamos como prueba individual, le pedimos a Erika que vuelva a esas empresas que finalmente habíamos delimitado con cuáles avanzar en el proceso. Queríamos un proceso colectivo, pero que también sea manejable. Tuvimos más de 4 años para tener sentencia de primera instancia, pese a que era un amparo. Y entonces no queríamos demandar a todas las empresas que discriminan o a un número que sea que dificulte mucho la tramitación del proceso, y le pedimos que vaya a esas empresas que íbamos a demandar con testigos, porque una de las respuestas que esperábamos era: ella nunca presentó el CV, ¿de qué forma íbamos a decir que ella fue a pedir trabajo a esa empresa? Entonces estos testigos contaron que sí la acompañaron, que ella sí presentó el currículum, y algún testigo también contaba cuando decían, pero le dijeron, acá no trabajan mujeres o acá no se contratan mujeres. Entonces ya teníamos alguna prueba que tenía que ver con la dimensión individual, ¿no? Con acreditar que ella tenía las condiciones para ser chofer, que estaba pidiendo trabajo como chofer, pero que nunca era considerada cuando se hacía una búsqueda laboral. Y por supuesto que esto era prueba también para la dimensión colectiva. Bueno, y ahora en relación con esto, con la dimensión colectiva, una cuestión es avisorar o tener la idea clara de que no hay mujeres manejando colectivos, pero otra muy distinta tiene que ver con la prueba de que hay mujeres con las condiciones para realizar ese trabajo,
porque en este caso concreto, además, necesitan un título o un registro o una licencia especial. ¿Cómo trabajaron ese aspecto? ¿Qué organismos, qué pruebas, cómo las pensaron? Lo primero que planteamos con respecto a la prueba de la dimensión colectiva es que era un hecho público y notorio, que bastaba con salir a la calle y mirar quiénes conducían los colectivos de transporte público pasajero para notar que no había mujeres, con lo cual no ameritaba demasiada prueba. Por fuera de ello, por supuesto que también buscamos otras pruebas y en esta etapa de preparación de la demanda lo que hicimos fue pedir informes a la FIP y a la ANSES para saber cómo estaba conformada la planta de trabajadores en la categoría de chofer de un grupo que excedía este grupo de 3 empresas demandadas, sino de otras empresas demandadas, para mostrar la exclusión de mujeres del sector. Y también pedimos información a la CNRT para que informe cuántas mujeres contaban con el carnet nacional habilitante. ¿Y cuántas había? En ese momento había alrededor de 200. Igual fue un dato que nosotros en la demanda aclaramos que también debía ser un dato que tenía que ser leído con sospecha. Por ejemplo, Erika Borda había sido conductora, por supuesto que había contado con esta licencia, pero al momento de la presentación de la demanda estaba vencida y ella no pudo renovarla, ¿no? Además es cómo pensar en tener un título para una profesión que una sabe que va a ser muy difícil acceder. De la que está de antemano excluida. De hecho, cuando nosotros estamos preparando el juicio, otro de los datos de prueba que le pedimos es trata de tener la licencia habilitante para que no digan que no reunís los requisitos para ser conductora. Y lo que ella nos explicó es que es carísimo, ¿no? Hay que hacer un curso que ella ya lo tenía dado, pero que para poder conseguir esta licencia hay que pagar un monto que es realmente muy, muy caro para alguien que está sin trabajo, buscando empleo, y para la eventualidad de que vaya a ser contratada en un sector en el que son prácticamente excluidas en su totalidad, ¿no? En el momento de presentación de la demanda, frente a algo así como 2.000 choferes, había una mujer contratada. Entonces, el exigirle que cumplan todos esos requisitos era una carga supererogatoria que no era razonable esperar. Entonces, si bien nosotros presentamos prueba en el sentido de que hay mujeres que están interesadas y hay mujeres que cuentan con la capacidad técnica para hacerlo, también pedimos que consideren el costo económico que significa y el tiempo que significa someterse a este curso que tienen que hacer para obtener la licencia habilitante frente a las prácticamente nulas posibilidades de terminar desempeñándose en ese sector. Y lo que hicimos, por supuesto, fue invocar que se trataba de una categoría sospechosa, ¿no? Claro, para el tema de la inversión de la carga de la prueba. Exactamente. Entonces le dijimos, esto es un hecho público y notorio. Nosotros ya probamos que están excluidas del sector. Además, le traemos algunos datos que son indicios de que hay mujeres que están interesadas en trabajar en el sector y que no acceden. Y ahora, invocando este desarrollo doctrinario jurisprudencial, lo que dijimos es, bueno, ahora el Estado como demandado y las empresas como demandadas nos tendrían que poder dar aquellas razones que desde este test estricto que se aplica en estos casos podrían justificar un trato diferencial. Pero también pedimos la aplicación, ¿no?, de esta inversión de la carga justificatoria y probatoria. ¿Cuál es el argumento que dieron de por qué no hay mujeres en estos puestos? Bueno, el argumento común a todas las empresas, algunas de ellas dijeron que Erika nunca se había presentado, negaron que se haya presentado a buscar trabajo. Y la otra empresa dijo, bueno, se presentó en un momento en que nosotros no estábamos realizando una búsqueda laboral, con lo cual no es que la discriminamos, sino que fue un momento inoportuno por parte de ella pedirnos trabajo en ese momento. Después de presentar la demanda durante más de 4 años, por supuesto que nadie la convocó a ninguna búsqueda laboral cuando ya tenían conocimiento fehaciente de que estaba buscando trabajo y le interesaba trabajar en esas empresas, que también era algo que invocábamos, ¿no?, acerca de esta conducta. Pero lo que decían las empresas, primero negar que hayan tenido interés de Erika o de otras mujeres en trabajar, era que no contrataban a mujeres porque eran las mujeres las que no se presentaban a buscar trabajo. Bueno, una vez más, las empresas responsabilizando a las mujeres por su supuesta no voluntad de tener estos trabajos que sin duda son en algunos casos mejor remunerados que muchos otros empleos informales a los que las mujeres... A los que podían aspirar, por supuesto. Y de hecho, esta
Había cierto cuidado, digamos, por el momento en el que fue presentada la demanda, ya había mucha conciencia acerca de la discriminación por motivos de género. La defensa fue: nosotros no queremos hacerlo, se da casi accidentalmente. Sí hubo presentes, incluso después de la sentencia, en algunos encuentros o reuniones que se convocaron con motivo de ver cómo se cumplía la sentencia, algunas razones de tipo paternalistas. A las mujeres no les conviene porque van a tener que trabajar y salen de noche en lugares que son inseguros, entonces no es un trabajo que les conviene. Entonces para nosotros no es lo mejor para ellos, apropiándose o desconfiando de la razonabilidad de las mujeres que quieren optar por este tipo de empleos que claramente tiene mejores condiciones que muchas de las tareas en que, por ejemplo, nuestra asistida se tuvo que desarrollar. Y algunos de estos estereotipos acerca de por qué las mujeres pueden aspirar a trabajar en ciertos sectores, en otros no, también se vio, por ejemplo, en la sentencia de primera instancia, ¿no? La sentencia de primera instancia reconoce la discriminación y dice de forma equivocada que no va a fijar un cupo porque no fue pedido, cosa que era falsa, porque el cupo sí fue pedido de modo explícito. Pero dice algo más, y es que además esto no es un caso como el de Fredo, que recordemos, era una demanda también por segregación de las mujeres, y lo que dice porque implica un interés público y la tarea es mucho más compleja, ¿no? Entonces, el entre líneas era: las mujeres podemos aspirar a servir helados, pero no podemos aspirar a manejar un transporte público de pasajeros porque está en juego la vida de otras personas y el manejo del espacio público, ¿no? Sin decirlo, lo que veíamos era la persistencia de estos estereotipos que aparecen de modo mucho más velado en las argumentaciones de las demandadas y también incluso del juzgado que resolvió en primera instancia, pero que estaban latentes ahí. Bueno, ahora pensando un poco en el resultado del proceso, tenemos acá una sentencia que hace lugar a la demanda en el reconocimiento de que hay una discriminación contra Erika y obliga entonces a estas empresas a que la tengan en cuenta para futuras contrataciones en la medida en la que prueben esta idoneidad. La segunda cuestión tiene que ver con un protocolo de buenas prácticas para la incorporación futura de mujeres, para cuidar este proceso de selección, y el tercero vinculado con el cupo. La Cámara habla de un 30% de la necesidad de que estas empresas o que toda la matriz de empresas de colectivos incorporen mujeres hasta un 30%. ¿Cuál había sido la petición de la actora en relación con esta cuestión? Bueno, la petición fue totalmente abierta, deliberadamente, ¿no? Ahí tuvimos bastante tiempo de discusión, de debate acerca de estratégicamente qué pedir o qué no pedir. Nosotros pedimos de modo explícito la fijación de un cupo. De hecho, durante el trámite del proceso de amparo salió la sentencia de Cisnero, que era un caso en el que se planteaba exactamente la misma situación de discriminación y que ya había una experiencia en Salta acerca de cómo implementar un cupo en Salta, con lo cual lo teníamos como un modelo a seguir. Y lo que nos pasaba era que desde el área de género no queríamos autorrestringir un cupo, que el evidente era el 30%, pero cuando ya estamos hablando de derecho y de paridad, pedir un 30% nos parecía pecar por poco, pero exigir la paridad iba a ser tal vez una pretensión que iba a ser poco comprendida y hasta ridiculizada, y sobre todo porque en el sector es muy difícil también poder llegar a tener esa proporción. Con lo cual, nosotros con el equipo de DESC y de género nos definimos por hacer un planteo explícito de pedir la fijación de un cupo, pero no fijamos un monto en particular y lo dejamos supeditado al criterio, a la discrecionalidad judicial, que en Cámara, cuando conceden esta pretensión, lo fijan en el 30%, dando las razones, argumentando los modelos que habían estado vigentes, el monto mínimo que implicaba el 30% en las listas partidarias, que fue el tomado como piso mínimo en la Convención Constituyente del 94, es decir, dan las razones para decir, bueno, lo vamos a fijar en el 30%. ¿Cómo ven ustedes la ejecución de la sentencia? Es decir, tienen algunos desafíos importantes. Quizás sobre la situación de Erika tenemos alguna noticia por los medios de comunicación en la que está teniendo ofertas de trabajo,
Quisiera saber esta dimensión colectiva. ¿Cómo creen, digamos, cuál es la recepción que está teniendo las empresas? ¿Cómo van a trabajar ustedes en relación con el protocolo? Que es algo que la Cámara también dice, bueno, acá va a tener que tener intervención la actora en la elaboración de este protocolo, o ustedes lo van a tener que revisar. Y después el control relacionado con alcanzar este 30%, el plazo para alcanzar este 30%. ¿Cómo están trabajando todos estos puntos? Bueno, son todos los temas que se van a trabajar durante la etapa de ejecución de sentencia, que en general, ¿no? Estos procesos de tipo colectivo, que en este caso además tienen como partes condenadas a 3 empresas, pero también al Estado Nacional, va a ser un proceso muy largo, muy complejo, y estamos preparados, es maratónica la tarea en sentido del mantenimiento en el tiempo. ¿Y ven en relación con el protocolo alguna traba, alguna cuestión, reticencia de las empresas de ponerse a discutir buenas prácticas para la incorporación de mujeres? Del protocolo es lo que hay menos noticias, y de hecho no sabemos si están avanzando o no cuando el plazo se les está por vencer. Una cosa que sí logramos en la sentencia de Cámara, ¿no?, es que este protocolo cuente con algunas pautas mínimas fijadas en la sentencia para que puedan ser controladas durante la ejecución de sentencia, y es uno de los aspectos a los que apuntamos. Por otro lado, ya está en funciones, ya está habilitado, ya está recibiendo las postulaciones, este listado, este registro de aspirantes al puesto, y ya están siendo convocadas por las empresas. Algún dato también de los positivos, del impacto que tuvo la acción, es que estas empresas estaban preocupadas porque se ponga en funcionamiento para poder empezar a contratar gente, porque necesitaban el Estado para poder cubrir las suplencias o los espacios que necesiten ser cubiertos por mujeres. Con lo cual hubo alguna manifestación en el sentido de buena predisposición a cumplir con la sentencia. Y otra cosa muy interesante es que alguna otra empresa, por ejemplo, que no fue demandada, salió a hacer una convocatoria porque quiere contratar a mujeres para conducir colectivos. No, tuvo este efecto. Claro, la iniciativa de sensibilización, ¿no? Tal vez tuvieron la oportunidad de ver que hay mujeres que quedan fuera por razones que son discriminatorias, y se plegaron solas a querer conformar dentro de su planta, a querer contar dentro de su planta de choferes también a mujeres, lo cual también es positivo. Algún otro aspecto positivo que también habíamos pedido, que el Estado convoque para la renegociación del convenio colectivo de trabajo que rige la actividad, que por supuesto es muy antiguo, que por supuesto no tiene previsiones para que mujeres se desempeñen en el sector. No quedó dentro de los alcances de la condena, sino que lo que había es más una invitación al Estado a que tenga en cuenta la sentencia al momento de una nueva renegociación, y los que nos han contado es que están dialogando en este momento para renegociar el contrato colectivo, con lo cual vemos que no existe una negativa, una resistencia a poder avanzar, más allá de los escollos, a las dificultades. Sí, y que se han abierto otros canales y otras vías de diálogo, por Exacto. lo que contás. Quizás ahora para ir cerrando quisiera volver al inicio y hacerte una pregunta que también me parece que puede dar cuenta un poco de quién es Erika, ¿no? Una de las cuestiones en cómo se prueba esta dimensión individual y colectiva tiene que ver con más mujeres que se podrían haber identificado para presentar esta demanda. ¿Por qué solo Erika? Cuando se presentó Erika tenía una convicción muy fuerte y tenía una certeza muy grande en el sentido de que después de 2 años de ser rebotada por todas las empresas a las que se acercaba, pudo detectar que había motivos discriminatorios y que no iban a desaparecer por sí solos. Cuando ella encuentra la posibilidad de un reclamo legal, también las pone en contacto otras compañeras que estaban en su misma situación, que tenían la misma pretensión y que tenían el mismo ánimo de poder hacer un reclamo. Luego de algunas reuniones, algunas tareas, incluso algunos avances con respecto a qué documentación pedir a cada una, qué era las tareas de preparación para la presentación de la demanda, encontramos que no todas se animaron a avanzar, ¿no? Erika fue muy valiente en seguir adelante con un reclamo demandando a sectores poderosos, porque eran, digamos, empresas que forman parte de, digamos, primero a quienes le está pidiendo trabajo,
pero también sectores poderosos de que manejan el transporte público de pasajeros, empresariales, al Estado, el Ministerio de Trabajo. Sí, por ahí es la dimensión que nosotras como abogadas tenemos más asimilada, pero que para una persona que no está tan acostumbrada al trato con los tribunales, pensar en hacer un proceso es algo bastante desafiante. Así que por eso yo quería un poco retomar la fuerza que ha tenido Erika y cómo ha abierto a través de un litigio que tiene una dimensión bien centrada en ella, pero también que habilitó a reconstruir o a repensar el mercado de trabajo, ¿no? Y que ojalá nos sirva para trasladar incluso a otros espacios. De hecho, Erika fue muy valiente y además muy generosa, porque ella siempre, nosotros le planteamos la posibilidad que podíamos obtener en la dimensión individual. Le propusimos avanzar con una dimensión colectiva que era necesaria para lo suyo y que ella siempre quiso acompañar y siguió adelante sola. E incluso cuando le dijimos, ya conseguimos todo lo que podíamos conseguir para vos, lo que nos queda por pelear son aspectos que tienen que ver con la dimensión colectiva. La dueña del litigio sos vos, ¿qué querés hacer? Y ella quiso seguir adelante en esta lucha por eliminar la discriminación en el sector, más allá que a ella no le iba a traer ningún beneficio en lo particular, con lo cual también es un gesto de gran generosidad por su parte y gran compromiso. Bueno, y además de la valentía de Erika, un muy buen equipo de abogados y abogadas que pudieron construir este caso y llevar a buen puerto una demanda de interés público con un impacto impresionante, con una posibilidad de transformar la vida de las mujeres de manera real, concreta, palpable. Así que desde ese lugar también me parece que el esfuerzo es del equipo de la Comisión de Temáticas de Género, del cual estás a cargo, y también del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a cargo de Sebastián Tedeschi. En esto es, bueno, sin duda un trabajo muy bien pensado, muy bien trabajado y con un resultado muy positivo. Bueno, muchas gracias.